Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, los analfabetos. El grupo está integrado por Rosita Banchón, Deyanira Noriega, Cecia Solís y mi persona. A continuación, mi compañera Rosita. Yo les voy a hablar sobre el analfabetismo y sus causas. El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir. Es una capacidad de leer y escribir que se genera generalmente a la falta de enseñanza de las mismas capacidades. El problema tiene dos vertientes, el analfabetismo y el rezago educativo. Se define como alfabetismo el conocimiento básico de la lectura y la escritura. El analfabetismo es lo contrario, esto es la falta de conocimiento que impide leer o escribir una oración sencilla, mientras que el rezago educativo se da en jóvenes que no tienen o no han concluido una educación secundaria. Según la ONU, una persona analfabeta es aquella que no puede ni leer ni escribir un breve y simple mensaje relacionado con su vida diaria. Aunque la educación básica, primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes por diversas razones no asisten a la escuela y por lo tanto algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. En algunos países la comprensión lectora puede ser deficiente a pesar de que su tasa de analfabetismo sea pequeña y letrismo, pues leer no es solo conocer las letras, sino entender un mensaje por escrito. En algunos países las leyes abarcan condiciones especiales para los analfabetos. Así, por ejemplo, el Código Civil de España establece que aquellas personas analfabetas que deseen otorgar un testamento cerrado y pidan a otra persona que se lo escriba, deben firmar cada una de las páginas. Hoy en día, muchos países con analfabetos han puesto en marcha efectivos proyectos de erradicación del analfabetismo, con sistemas que han demostrado alta efectividad. El analfabetismo en general es una falta de enseñanza de una persona. Por ejemplo, Perú está llevando a cabo una intensa capacitación con la cual se persigue el objetivo de poder llegar a la gente de los pueblos más atrasados por medio de programas sociales y de televisión. Al fin de disminuir el analfabetismo siguiendo el modelo peruano en el Cusco. Existe un programa que toma en consideración a la realidad sociocultural y sociolingüística de la región de Cusco y el tratamiento lingüístico que se propone y aplica que se realiza en dos idiomas, el quichua y el español. Las causas del analfabetismo. El desequilibrio que se manifiesta en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos es considerado como la causa principal del analfabetismo. Ella contribuye a que las grandes mayorías de habitantes estén marginados de los procesos de desarrollo y vivan en una crítica situación de pobreza y estancamiento. El analfabetismo tiene sus raíces más hondas en el atraso económico, que impera en regiones rurales donde el régimen de tenencia de tierra acusa mayor atraso, y la población campesina está sujeta a relaciones semifeudales de producción. El analfabetismo, desde este punto de vista, deja de ser un problema estrictamente escolar para convertirse a un problema económico. El ausentismo escolar en el campo es efecto del vívero de los analfabetos, bien porque el niño no puede asistir a la escuela por tener que ayudar al sostenimiento del hogar, o bien porque no hay escuela en aquella región donde éste vive. Considerando que el analfabetismo es un problema de carácter social y económico íntimamente ligado a las condiciones de pobreza y miseria de la población, se le atribuyen las siguientes causas de carácter general. A. La extrema pobreza en la mayoría de la población. B. La insuficiencia del número de escuelas y maestros rurales para cubrir la demanda educativa de la población. C. La elevada deserción del nivel primario. D. La falta de conocimiento de los padres y familias sobre la utilización de la escuela primaria y la alfabetización en sí. E. La poca motivación de los participantes en el proceso de alfabetización, y la F, la constante migración a nivel nacional.
A continuación, mi compañera Noriega. Bueno, yo les voy a hablar sobre el analfabetismo en el Ecuador. El analfabetismo en el Ecuador afecta un 6,8% de la población. Analfabeto es una persona que no puede leer ni escribir una expresión, es una expresión simple, y que se ve seriamente limitada en su desarrollo socioeconómico. El analfabetismo trae consigo desigualdades en las condiciones sociales y en las oportunidades de alcanzar un mayor bienestar de los habitantes. Las consecuencias del analfabetismo se ven en 3 aspectos, que son económico, social y político. Como sabemos, es un problema económico que marca desigualdad y oportunidad, sin crear una esperanza de desarrollo para salir de la pobreza. La marginación social y política viene dada desde una falta de conocimiento de derechos como el ciudadano, entre otros. Una de las principales causas del analfabetismo es la pobreza, debido a que impide el paso de educación y oportunidades. Pero si bien la pobreza es una causa del analfabetismo, también es una consecuencia porque lleva a más pobreza. Las condiciones de vida en las que se encuentran las familias ecuatorianas ocasionan que niños ni adolescentes tengan la posibilidad de acceder a una educación. Primero se busca satisfacer necesidades básicas en un hogar, antes de que un miembro de la familia asista a una escuela, ampliando las brechas de matriculación tanto de niños como de adolescentes. Los hogares tienen como objetivo general, es generar dinero por medio de trabajo, incluso hasta trabajo infantil, aportándolos el acceso de la educación. También tiene importantes efectos en lugares de escasos recursos. Porque no hay una escuela, porque es limitado por falta de recursos y servicios que presentan estos sitios. Por ejemplo, una escuela poco acondicionada, escasez de empleo para los jefes de hogar, nulos centros de salud, atención y falta de capacitación de docentes. Estas serían algunas de las causas del analfabetismo. Y ahora les voy a hablar sobre el sufragio universal expresado en los analfabetos, sin distinción. Perdón. El sufragio sin distinción calificativa es el que brinda a todas las personas el derecho a sufragar, sin importar el nivel de educación que tenga esta persona, aunque nunca haya ido a una escuela o no haya recibido ningún tipo de educación, como es el caso de los analfabetos, siguen teniendo el derecho a votar. El analfabeto es una persona que es incapaz de leer o escribir. Esto sucede por la falta de enseñanza, que lo dije anteriormente. El Estado ha querido bajar esa cantidad de analfabetos en Ecuador, realizando campañas educativas para eliminar el analfabetismo en el país, para que así todas las personas puedan mejorar su condición de vida. Ahora voy a hablar sobre la Constitución del Ecuador, un poco nomás. En 1830, los únicos capaces de votar eran los que tenían una propiedad. En 1861 se personas mayores de 21 años que sepan leer y escribir. En 1978 se permite a todas las personas mayores de 18 años el derecho a votar, aunque sean analfabetos. A continuación, mi compañero Uber. Yo voy a hablar sobre el alfabetismo en el mundo. El alfabetismo en el mundo es una realidad. Según los datos de la UNESCO, hay 758 millones de personas que no saben leer y escribir. Hoy queremos hacer un repaso a estos datos y hablar de las consecuencias de la falta de alfabetización en la población mundial. Un problema que sigue afectando a millones de personas y que recorta los derechos básicos. El analfabetismo, un problema que afecta a millones. Los datos de la UNESCO, son arrolladores, a pesar de que este fenómeno se redujo en un 25% entre los jóvenes de 1990 y 2015. Aún así sigue habiendo más de 750 millones de personas que no saben ni leer ni escribir. Es decir, que no pueden disfrutar de lo que es un libro y tampoco saber qué alimentos
están consumiendo o comunicarse por medio de cartas. 2/3 de esta cifra, 2/3 de esta cifra son mujeres y 115 millones son jóvenes que tienen entre 15 y 24 años. África sigue siendo el país, el continente que más casos de analfabetismo registra. A pesar de que es cierto que en los últimos años se han notado avances en este sentido. Recordamos este fenómeno en el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra hace 50 años y que sirve para recordar que hay millones de personas que no han disfrutado de una educación básica. Los riesgos, ¿cuáles son los riesgos de la analfabetización? Según los responsables de la UNESCO, la analfabetización resta oportunidades de participar en la sociedad. La educación es fundamental para crear ciudadanos críticos y responsables que sepan interactuar con los organismos que los gobiernan. Por eso la UNESCO ha creado una alianza que busca impulsar programas de alfabetización que engloban a estudiantes de todos los grupos étnicos y que ayuden a otros países a conseguir los retos de los objetivos de desarrollo. Ahora voy a hablar sobre los datos concretos del analfabetismo. La realidad es que el 91% de los jóvenes de entre 15 y 24 años saben leer y escribir, pero no es suficiente. Se dice que hasta el año de 2030 el objetivo es garantizar que todos los jóvenes logren una alfabetización básica y que la mayoría de los adultos sepan leer y escribir. Esto requiere unos costes que se han calculado en función del dinero que hay que dedicar a la alfabetización mundial. Así que se calcula que cuesta unos 1.200 millones de dólares llevar la educación a todos los rincones del planeta. Pero es una inversión para crear una sociedad más analítica y que sea capaz de participar en su mejora. Como ves, el analfabetismo en el mundo sigue siendo una realidad complicada y que requiere de una solución desesperada, aunque se han tomado medidas para que en menos de 15 años estas cifras sean mucho menores y que podamos ver la educación básica que llegue a todos los rincones del planeta. La tasa de alfabetización en adultos en América Latina y en el Caribe alcanza el 94% y en jóvenes el 98%. Y un importante número de países que están con el 99%, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Ecuador. Pero todavía hay algunos que se mantienen por debajo del 90%, como El Salvador con el 88% y Honduras con el 89%. Haití es el país de la región que peor está en términos de alfabetización con una tasa de 72%. A continuación les voy a explicar los países más alfabetizados de Sudamérica. Tenemos a Argentina con Uruguay con el 99%, Venezuela y Chile con el 97%, Surinam con el 96%, Colombia con el 95%, Paraguay con el 95% y Ecuador con el 94%. El analfabetismo en el mundo es una realidad que sigue afectando a millones de personas y que recorta derechos básicos. Los datos de la UNESCO son arrolladores. A pesar de que este fenómeno se redujo con el 25% en los jóvenes de 1990 y el 2015. A continuación, mi compañero. Mi tema es los derechos de los analfabetos. La alfabetización como derechos básicos. La alfabetización es el primer paso de la
y de la conquista del derecho a educarse y a participar en la construcción democrática. Dar a un individuo o a un grupo social acceso a la lectura y a la escritura. Es notorio de medios de expresión política y de instrumentos de base necesarios para su participación en las decisiones que conciernen a su existencia y a su futuro, sino siendo el alfabetismo una expresión de falta de democracia y un obstáculo real para la plena vigencia de los derechos humanos. En esa medida, la sola adquisición del lenguaje escrito, reduciendo el sentido de la alfabetización, significa una reivindicación democrática y, como se ha señalado anteriormente, una condición esencial para hacer efectivo el ejercicio de la mayoría de los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero además de la alfabetización, posibilita el acceso a una educación sistemática y con ello democratiza el ingreso a la ciencia y a la técnica de los iletrados, facilitándose alcanzar nuevas formas y estructuras de pensamiento y conocimiento. El buen aprendizaje de la lectura y la escritura constituye un proceso formativo que exige desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y abstracción, elementos básicos para el pensamiento y la reflexión crítica de la realidad en la que está inserto el sujeto de la alfabetización. La alfabetización tiene además efectos sociales y psicológicos. A través de ella, el individuo neolector inicia con armas propias el enfrentamiento de la situación vivida con la vergüenza y descrédito personal, pasando a una comunidad con su condición analfabeta a la miembro instruido. La alfabetización ayuda a liberarlo de una relación de dependencia y de un sentimiento de inferioridad. Ello es más claro aun cuando los analfabéticos corresponden a grupos minoritarios y a las mujeres categorías, especialmente desfavorecidas en el plano de condición social y del poder. En sumo, llegar a ser alfabetizado amplia por sí mismo el sentido de su propio valor y eficacia, lo que conlleva mejores armas para adaptarse al cambio e incluso mayor disposición para arriesgarse en la función de un desarrollo social, económico, político más justo. Pero la alfabetización debe verse también desde otro ángulo. Ella es expresión de derecho a educar y a la decramatización de la función social de educar, que es, como veremos, elemento fundamental de la construcción de la democracia. Es conocido que luego de los impactantes efectos sociales educativos que tuvieron acciones masivas y movilizadoras de alfabetización, sus dirigentes se preguntaron si los más beneficiados con ellas fueron los adultos alfabetizados o más bien los jóvenes brigadistas alfabetizadores, que a partir del contacto con una nueva realidad y de su propio autodescubrimiento de capacidad y valores desconocidos, se sintieron socialmente útiles a su país y fundamentalmente revelados en efecto, particularmente en programas masivos, pero también en otro tipo de micro o más convencional. La alfabetización constituye un ejercicio democrático por el problema de los analfabetos es asumido como su propio de toda o gran parte de la sociedad, con acceso a la buena educación de la lectoescritura. El contacto a los alfabetizadores como la realidad a veces no imaginaba la injusticia de falta de servicios, de la pobreza, puede constituir una formidable mecanismo de toda la conciencia sobre la necesidad. Una real democratización es el acceso a la educación y a los bienes básicos. Es importante, sin embargo, superar los enfoques tradicionales para promover la alfabetización condicionales por el fantasma del alfabetismo, como flagelo, plaga o daño que debe o puede ser erradicado utilizándolo como letrero para caracterizarlo a los analfabetos como víctimas que debieran ser redimidas. Tienen que partirse más bien de ubicarse las competencias de la analfabetización como previas a cualquier otro tipo de educación, como únicas herramientas efectivas para tener acceso y procurar información para crear nuevas habilidades para la vida.
Esta ha sido la participación de nuestro grupo, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias.